Bueno, como le decía, al momento de iniciar nuestra clase hacemos una pequeña reflexión y la reflexión que hoy quiero compartir con ustedes es sobre la diferencia de ser un maestro y un profesor. El maestro es una persona que puede transformarle con la gestión, con el trabajo, con la metodología que utiliza, puede transformarle a las personas. O sea que puede hacerle cambiar su comportamiento y se aboca mucho en el desarrollo integral del alumno. Y un profesor, sabemos el rol mismo de esa palabra, que se va para enseñar, ¿verdad? Sobre tema específico, concreto, y no tiene mucha participación de lo que yo le estoy diciendo en cuanto al cambio de las personas, a transformarle a la persona. No trabaja en ese punto. Sin embargo, el maestro trabaja y debemos de buscar siempre ser un gran maestro, ¿verdad? En, en el rol que ocupamos, nos estamos formando para ser docente universitario. Son ya todos adultos, pero de igual manera siempre hay una necesidad de trabajar por los alumnos. Y acá tenemos como objetivo conocer de qué se trata el paradigma educativo. De forma sencilla podemos decir, consiste en la manera de que un docente enseña para que los alumnos puedan aprender. Y en esa, cuando hablamos de manera, de forma, existen varios que hoy vamos a estar estudiando. Y algunos ustedes ya van a conocer, porque todos nos formamos, todos estudiamos y en algún momento nos tocó cierto profesor con las características que vamos a estar compartiendo. Pero primeramente me gustaría que me responda a ustedes las preguntas. Dice, ¿te imaginas enseñando? ¿Cómo lo haría como docente universitario? ¿Pueden prender por favor su micrófono? Y conversamos un poco, abrimos un debate. A ver. Yo tengo que empezar, yo prendí el Sí, micro. Bueno, la verdad que no me imagino, así, me gusta enseñar, pero no me imagino siendo profesora, pero es algo que me gusta. Ya enseñé, pero a criaturas, solo que enseñé como no profesional, solo como ayudante. Y como harías primero hacer un plan, né? Hacer la planificación, conocer el contexto, saber cuáles son los recursos que yo tengo disponible para aplicar en esta clase. Después definir los objetivos de la clase y seleccionar el contenido y actividades al que se va a desarrollar. E a partir disso, em la classe, como dijiste anteriormente, tratar de manter, de criar um ambiente positivo, respetuoso e fomentar a participação de los estudiantes
hacer con que ellos interactúen, que participen de la clase y que sea algo productivo para ellos. Y al mismo tiempo también monitorear el aprendizaje, a ver el desarrollo individual, saber cómo cada uno se desarrolla su tiempo. Y esas son mis ideas. Me gusta muchísimo la idea que tenés. Es fenomenal, vamos a decir, que tenga esa idea, porque todo lo que hoy en día se sugiere es lo que está diciendo, ¿verdad? Que la clase sea amena, un ambiente agradable, que los alumnos participen, presten atención. Y de eso vos hablaste, ¿verdad? Sin tener mucho conocimiento a profundidad todavía de lo que representa enseñar la educación superior. Gracias por tu valioso aporte, Betán. ¿Alguien más que quiera opinar al respecto de las preguntas? ¿Te imaginas enseñando? ¿Cómo lo haría como docente universitario? Pueden prender nomás su micrófono. Buenas noches a todos, espero Buenas que noches. estén todos bien. En realidad, bueno, acá la pregunta es muy interesante, ¿verdad? Muy importante también a la vez. Y como decía las compañeras, es muy importante que nosotros mismos conozcamos bien de lo que vamos a tratar, de lo que vamos a hablar, porque eso es lo que vamos nosotros a transmitir, porque si uno se va sin preparar y está enfrente de sus alumnos y con duda y eso, prácticamente ellos no van a aprender otra vez, porque sin embargo para eso se van. Y yo me veo ya enseñando a mucha gente, incluso, no solamente en la facultad, porque ese es el propósito, invertir tiempo conmigo mismo, conocer el contexto de qué habla y qué quiero transmitir a ellos, prepararme bien con los materiales que voy a disponer y con seguridad para que yo pueda ir a expresarles a ellos y a enseñarles a ellos. Una parte de lo que decía la compañera es interactuar, porque así pues se aprende mucho más de lo que uno puede ir a citar o qué sé yo, hablar más el profesor, pero ¿qué pasa? Su alumno no interactúa prácticamente muy poco va a aprender, porque uno aprende también interactuando, ¿verdad? O sea que los alumnos captan más así. Es mi sugerencia y mi opinión, ¿verdad? Excelente, muy efectivo también tu opinión. La interacción. Hay formas de cómo hacerle participar también a los alumnos, ¿verdad? En eso se trabaja también, de a poquito, ¿verdad? No es que de un día a la mañana se logra esto, ¿verdad? Porque cada persona tenemos diferentes pensamientos, diferentes comportamientos, diferentes actitudes. Entonces de por ahí tenemos que empezar a estimular un poco y a trabajar con la misma para que se pueda dar lo que nosotros deseamos mucho, el aprendizaje significativo, ¿verdad? Excelente las opiniones, muchas gracias. Entramos en el significado de paradigmas educativos. Nos dice el material que es diferentes formas de enseñar y aprender. Y me recuerdo yo vagamente cuando entré recién en la enseñanza. Lastimosamente era estudiante de didáctica ya del segundo módulo, pero jamás me dijeron que cada cada docente crea sus propias formas de enseñar y para que los alumnos aprendan. Entonces yo me fui autodescubriendo algunas habilidades, algunas capacidades
y principalmente me enfoqué más y me preocupé por cómo convencerle a las personas, cómo yo me debería de comunicar con los demás. Y trabajé mucho en cuanto a las palabras que yo tenía que utilizar en clase. Alguna palabra nos motiva, algunas palabras nos da ánimo, algunas palabras nos da esperanza, algunas palabras nos da esa voluntad que necesitamos. Y por sobre todas las cosas siempre he buscado que los alumnos reflexionen y piensen, que tengan un pensamiento crítico, que pueda juzgar lo que están estudiando, lo que están viendo, lo que están practicando y creativamente que haga su propio mecanismo. No muchas veces lo que ya está establecido. Así tenemos que hacer, estos son los procesos y hay que seguir. Está bien, pero el mundo es dinámico y necesitamos muchas veces de personas creativas, personas que puedan generar ideas y de esa forma pueda construir una sociedad más justa. Que sea un agente de cambio. Entonces, en cuanto a cuando hablamos formas de enseñar, tenemos que tener nuestro objetivo que queremos lograr con los alumnos. Yo, profesor Rodrigo, creo que quiero que los alumnos generen un pensamiento crítico. Quiero también que sea autodidacta a través de lo que le facilitamos de alguna manera herramientas que ellos puedan a través de la investigación lograr grandes cosas. No es tirarle todo, investigar y no les explicar nada. No, no es también así. Por eso está en la forma de realizar. Y es como que tenés un camino y el docente te enseña cómo llegar a tu destino y te puede enseñar para que puedas llegar de diferente manera. Y de eso se trata nuestra clase. Porque a un grupo tal vez necesite de enseñar de diferente manera a algunas personas, porque todos somos diferentes. Algunos son un poco más lentos en aprendizaje, otros sí que vuelan. ¿Cómo le vas a controlar al que vuela, al que es muy activo? Y tenemos que descubrir de cómo manejar al grupo. Y todo eso se trata de la manera, de la forma de enseñar y de ser líder dentro de una clase. Y aquí empezamos, y nosotros conocemos bastante bien el paradigma tradicional, quien seguramente no se recordará de un profesor que su característica era autoritario, lo que él decía nomás se tenía que hacer, y todo lo que él decía uno tenía que aceptar todo, imponía respeto por la autoridad que ejercía y transmitía su conocimiento. Y los alumnos, el profesor era el que estaba activamente
escribiendo en el pizarrón, ¿entendieron? Y los alumnos sí tenían que decir obligatoriamente. Estaba de una forma positiva solo para recibir, no para actuar. ¿Se recuerdan ustedes de algún profesor en su época de estudiante que tenía este comportamiento? Hace 30 años atrás, no le Ahí sí decía. ya, ahí sí ya entro ya 30 años atrás. Sí. No, me acuerdo un profesor realmente de la forma como estás hablando, ¿verdad? Yo lo que me acuerdo es su carácter, no su Ujú. enseñanza. Se quedó ese plasmado ahí en mi mente, la forma como era él, cómo enseñaba, era muy duro, hasta incluso algunos palitos daba a sus alumnos y eso es lo que se quedó ahí en mi mente, no así la enseñanza que él quería transmitir, ¿verdad? Y Ujú, muchas veces eso es lo que muchos recuerdan hoy en día, ¿verdad? De sí, no así su enseñanza o lo que quiso transmitir, sino más bien su forma de ser y el carácter que tuvo. ujú. Exactamente. Coincidimos en eso, gracias a ver. Eh, la mejor de esta escuela es la disciplina, ¿verdad? Pero lo que objetamos hoy en día es la manera que se comportaban los docentes y que tenían la venia de un director, ¿verdad? Entonces, en realidad, eh, lo que también más se buscaba anteriormente en cuanto a generar conocimiento era a través de la memorización, la repetición y algunas técnicas, por decir esos cuadernitos que se utilizaba y se escribía, que no tenía que salir del reloj, realmente nos ayudaba eso, ¿verdad? A la motricidad de la mano. Hoy en día la criatura, eh, algunas criaturas tienen dificultades y hasta adulto lleva esa dificultad muchas veces, ¿verdad? Entonces, de alguna manera era bueno de cómo se enseñaba, ¿verdad? Pero como decía el compañero, la manera, el comportamiento nada más por parte del docente es lo que hoy en día creo que un docente va a pensar mucho ya para actuar así, ¿verdad? Porque se le puede grabar, se le puede denunciar, está más expuesto a que se difunda lo que está haciendo. Paradigma constructivista. Este es un modelo bastante bueno porque lo que se busca es que los alumnos construyan su propio conocimiento, ¿verdad? Acá el profesor, su trabajo es facilitarle para que los alumnos puedan construir ese conocimiento. Y acá entra ya activamente la participación de los alumnos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el alumno construya su propio conocimiento. Entonces el alumno sí o sí tiene que tener una participación activa. Y hay métodos, por ejemplo, los proyectos que se hacen en el colegio, en la escuela o en la facultad, es para que justamente los alumnos puedan construir su propio conocimiento. O se realiza estudio de caso, ensayo, para resolver problemas, para que tenga esa autonomía de resolver problemas ante una situación. Prepararle para la vida, más o menos es. Y las discusiones en grupo también debate
porque ahí puede participar como nosotros estamos haciendo, eh, puede construir su propio conocimiento. Y lo que más me recuerdo, un trabajo que hice con un alumno, él no hablaba, él no hablaba mucho, siempre estaba solito y casi nadie no le hacía caso, ¿verdad? Y luego yo como trato mucho de estudiar el comportamiento en general de los alumnos, eh, dije, mañana voy a hacer un trabajo grupal con ellos. Y yo lo dije, cada uno va a tener que dar su opinión y van a hacer el trabajo, únicamente así le va a servir. Y yo estaba observando y maravillado me quedé con la idea, con la visión que tenía ese alumno. Tal vez nunca se le dio la oportunidad, pero mi método de trabajo en aula ayudó para que él tenga esa oportunidad, para que construya más su propio conocimiento a través de la reflexión, a través de lo que vive diariamente, y así van aprendiendo. Paradigma conductivista. Este es el famoso, hay instituciones. Lo que pasa es que los modelos son aplicados de acuerdo a las instituciones. Eh, Hoy en día todo apunta al constructivismo, al humanismo, al paradigma crítico. Lo que más o sea, que se comparte para que los docentes tomen ese modelo de enseñanza y aprendizaje. Este paradigma conductivista se refiere a que se pone un condicionamiento a los alumnos en cuanto a aprendizaje, ¿verdad? O sea que si no aprendes, vas a tener clase de refuerzo, se te puede castigar. Y la característica del docente en este sentido es diseñador del entorno de aprendizaje que proporciona estímulo y refuerzo, dice. O sea que de esa forma estimula el aprendizaje, ¿verdad? Y el alumno responde, ¿verdad? Responde porque de hecho que cuando hablamos de condicionamiento, ellos tienen que cumplir con ciertas cuestiones, ¿verdad? Se le pone tarea, desarrollo, prueba, ejercicio, refuerzo, etcétera, etcétera. Y este a mí me gusta muchísimo el paradigma humanista, que más tiene una visión, el profesor tiene una visión muy amplia. No es que vos le formás o le preparás a los alumnos para su carrera nomás, sino que se enfoca más en el desarrollo integral de cada alumno, de cada individuo, y trabaja en sus emociones, si está bien o está mal. Lo que deseamos es que los alumnos siempre estén bien. Y en los sociales le promueve, o sea que promueve mucho el docente para que sea agente de cambio y sea buena persona, que pueda servir, ser solidario ante la sociedad.
Y el docente aquí es un facilitador del crecimiento personal de cada alumno, ¿verdad? Y lo más importante que nosotros siempre, gente, siempre tenemos que, o sea que cada alumno tenemos que diagnosticar, tenemos que llegar a que los alumnos se autoconozcan y de esa forma ve dónde está su debilidad y trabajar por la misma, porque de eso se trata el desarrollo integral, de ir acompañando y que los alumnos vayan superando su dificultad. Y muchas dificultades emocionales existen y eso repercute en el aprendizaje también. Y aquí el estudiante debe ser el protagonista de todo eso. Tiene que ser el centro de todo. Y tenemos que cuidar de cada individuo en sus cualidades, en sus potencialidades y siempre mantenerlo motivado. Y hay que trabajar, existen muchos métodos, se puede hacer trabajo personalizado con cada quien, depende de su dificultad, o decirle, vos sufrí de, por decir, vos sufrí de ansiedad. Sí, sufro, profesor. Entonces le sugerí, le orientá, anda a comprar tal libro. Entonces él se va a autogestionar y, y va a ir aprendiendo de esa forma, va a ir entendiendo mejor y se va a desarrollar. El paradigma crítico promueve la conciencia crítica y reflexión sobre la sociedad y estructura del poder. El paradigma crítico es, a mí me encanta esto, que traer a colación situaciones vulnerables o problemáticas sociales, luego que los alumnos puedan pensar y tratar de resolver eso, ¿verdad? Ser partícipe con su pensamiento de cómo puede ir cambiando el mundo. Y el profesor, el docente, su función es ahí proponer que sean agentes de cambio y sí que sea reflexivo, razonable y por sobre todas las cosas en el comportamiento y no solo en palabras, sino que en acciones. Tienen que demostrar en acciones. No solo hoy en día vemos mucho a través de las redes sociales, son buenísimos escribiendo, pero en la acción y tenemos que acompañar esto. Y el estudiante es un aprendiz, dice que aprende lo crítico, juzgar lo que está viendo y tiene que trabajar activamente, tiene que estar compenetrado con la situación y principalmente analizar para quitar una conclusión sobre el problema. Método que se utiliza puede ser debate, análisis crítico. Aquí entra otra vez el proyecto, se puede hacer a través de proyectos. Un puente se descompuso ahí, nadie le hizo caso. Entonces los alumnos se van ahí, ven, hacen y después eleva la voz de protesta a la persona encargada. Paradigma conectivista. Este enfoque el profesor insta a través del uso de la herramienta tecnológica, principalmente el Internet. Se enfoca mucho para que de esa manera el profesor
el, por- los alumnos, perdón, puedan aprender y el profesor facilita, le enseña. Ustedes sabían, por ejemplo, que existe buscadores específicamente para educación. El Google Academy y otros. Existe mucho. Que no es la misma cosa que vos entras en este Google, ¿verdad? Que te trae muchísimas informaciones y en educación te trae cosas más específicas. Entonces el profesor, eso es lo que hace, le facilita, le dice cómo tiene que ir trabajando los alumnos, ¿verdad? Y de hecho que los alumnos eh, tienen que estar activamente para que se dé el aprendizaje. Aquí le pregunto un poco para ir redondeando nuestro tema de hoy. ¿Cómo te gustaría que te recuerden tus estudiantes? A ver un poco qué pueden decir. Más su micrófono, por favor. Arranco. Sí. Hace poco una de mis profesoras de mi infancia tuvo de cumpleaños y automáticamente me viene en mi mente la enseñanza. O sea, su enseñanza a aquel momento, ¿verdad? Esos buenos recuerdos. Y me acuerdo siempre las palabras que ella nos decía aquel entonces y cuando eso yo tenía, no sé, 8 años quizás de repente. Pero Ujú, hasta hoy en día esa imágenes se queda grabado y plasmado todavía por mi mente. ujú. Y ahí yo justamente lo que pienso, me gustaría también dejar los mismos legados a mis futuros alumnos, a la persona a quien le voy a enseñar, que pueda tener siempre presente esa enseñanza y de alguna u otra forma también que pueda cambiarle su vida y la mentalidad, porque eso es lo que nosotros vamos a trabajar para que ellos puedan tener herramientas y conocimientos, no solamente para lucrarnos en cuanto a lo que es efectivo, o sea, para estar mejor nosotros, sino también darles a ellos esa herramienta para que pueda también tener esa mejor calidad de vida, ¿verdad? Yo me gustaría dejar un buen legado en cuanto a la enseñanza y a la educación que voy a dejarle a mis alumnos. Muy bien. ¿Y cómo lograríamos eso? Y Vos ya nosotros, pensaste un sí, modelo, un tipo de modelo de enseñanza y aprendizaje. a mí me gusta más, justamente estoy anotando acá los puntos que está hablando. Yo me veo más motivador, más eso de reflexionar y llevarle, tratar de convencerle a los alumnos, ¿verdad? No sí direccionar o obligarlo para que ellos puedan aprender. Me gustaría más orientarle a un futuro mejor, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Excelente. Está bien, gracias, Edgar. Vamos a ver las chicas, a ver qué nos dice. ¿Sería un docente más tradicional o más innovador? ¿Qué tal algunas profes que ya están enseñando en el colegio? ¿Qué piensan sobre este punto, esta pregunta? Les escuchamos. A ver, prenda nomás su micrófono, por favor. Buenas noches. Buenas Eh, noches. en mi, en mi caso, más innovador, porque hoy día para poder captar la atención de los niños necesitamos innovar todo el tiempo, porque cuesta, es distinto a lo que fue anteriormente en la época que nosotros estudiábamos. Hoy día hay que buscar estrategias para captar la atención de ellos. Así mismo, así
en la presentación, en el método, en la herramienta. Hay que traer cosas nuevas. Ese también es una de las prioridades que yo le pongo siempre, traer informaciones actuales que le pueda servir y bajar, como se dice, dar esa bajada en nuestro contexto, en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Entonces, muchas veces pues están la gente padeciendo de eso y entonces a través de eso le llama la atención, ¿verdad? Y es muy bueno tu parecer, profe. Gracias. ¿Cómo usaría la palabra para motivar, guiar o corregir? Y esa es una cosa muy sensible también. La manera de decir, la manera de hablar. Alguno habla fuerte, otro habla despacio, mantiene una misma línea, no se le entiende. ¿Cómo haríamos? En el trabajo lo que yo más aplico, ¿verdad? En este caso, es siempre cuando alguien falla, llamo personalmente para conversar con la persona, ¿verdad? Y en Ujú. cuanto hace bien el trabajo o se está haciendo bien las cosas, siempre trato de motivar grupal. Veo nomás también que podríamos aplicar también, no tanto así en cuanto a lo que es la facultad y eso, pero sí acercar con esa persona que quizá de repente necesita esa palabra de motivación, necesita que cambie o corrija alguna de sus actitudes quizá de repente, ¿verdad? Eso yo creo que podríamos guiar, orientarle en esa forma, porque también pues ellos van a estar pendientes también de cómo se interactúa su profesor con él. Excelente, muchas gracias.